Bienvenidos a otro video de anatomía y fisiología humana. En este último tiempo nuestro canal YouTube ha crecido exponencialmente y tengo que agradecer no solamente a las personas que nos acompañan desde nuestro país, sino a quienes nos acompañan desde Chile, México, Perú y Colombia, queridos países desde donde he recibido notificaciones a través del canal YouTube y que nos indican que el número de visualizaciones es muy importante, inclusive superando las que tenemos aquí en la Argentina. Así que un profundo agradecimiento y entiendo esto como un estímulo para continuar trabajando en el mismo sentido. En esta ocasión me voy a ocupar de las relaciones de la actividad física y la diabetes. El tema, al tener una extensión importante y al tener un abordaje complejo, nos ha exigido dividir el tratamiento del tema en dos videos. Vamos a comenzar recordando algunos planteos que habíamos realizado en un video de metabolismo de los hidratos de carbono, en el cual entendíamos a la glucosa como una unidad en la cual se presenta la forma circulante de los hidratos de carbono. Esta glucosa puede unirse a otras moléculas de glucosa, a otros monómeros, para formar un polímero denominado glucógeno, que se va a almacenar en el hígado y en el músculo. Estos depósitos hepático y muscular de glucógeno representan los depósitos naturales de los hidratos de carbono en nuestro organismo. Esta reacción bioquímica que transforma la glucosa en glucógeno es reversible, vale decir que también puede haber una degradación de glucógeno para liberar glucosa y devolverla a la circulación sanguínea. Estos procesos tienen su nombre y es importante tenerlos en cuenta para lo que vamos a desarrollar en este trabajo. La transformación de glucosa en glucógeno es un proceso denominado glucógenogénesis, en tanto que la degradación del glucógeno que libera unidades de glucosa a la sangre circulante es un proceso denominado glucogenólisis. Estos dos nombres, la génesis y la lisis del glucógeno, no deben ser confundidos con la formación de la glucosa, proceso denominado glucogénesis, o la degradación de la glucosa, proceso denominado glucólisis. Existe también otro proceso en el cual, otra reacción bioquímica en la cual se produce la glucosa a partir de elementos no glucídicos, concretamente provenientes de las proteínas, como en el caso de los aminoácidos, o de la degradación de los lípidos, como en el caso de los ácidos grasos, que pueden formar glucosa a partir de estos elementos. El proceso es conocido como gluconeogénesis. Todos estos nombres, más allá de la dificultad que tienen, es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a tratar a lo largo de este trabajo. Estos procesos, estas interconversiones necesarias para el equilibrio, para la homeostasis del organismo mientras estamos en reposo o mientras estamos realizando actividad física, es regulado por un órgano que se llama páncreas, que es considerado una glándula anfícrina por el hecho de presentar una secreción exócrina, que es el jugo pancreático, que tiene funciones digestivas, y una producción endocrina, que es la que nos interesa a nosotros para este video, cuyas estructuras responsables se llaman islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans tienen dos tipos de células. Unas células alfa, que son las productoras de una hormona denominada glucagón, que es una hormona hiperglucemiante, y las células beta, que son las responsables de la producción de insulina, que es una hormona hipoglucemiante. Veamos cómo la insulina y el glucagón van a regular el proceso al que hacíamos referencia inicialmente. Vemos que el glucagón, esta hormona segregada por las células alfas del páncreas, va
a ser, decíamos, hiperglucemiante. ¿Mediante qué proceso? Va a estimular todos los procesos que aumenten la glucosa en la sangre. Por lo tanto, va a estimular la glucogenólisis, la ruptura de glucógeno para liberar unidades de glucosa a la sangre, por eso va a ser hiperglucemiante, y va a estimular también la gluconeogénesis, la producción de glucosa a partir de elementos no glucídicos. La insulina, por su parte, segregada por las células beta del páncreas, va a estimular todos los procesos que, entre comillas, saquen la glucosa de la sangre, o sea, que disminuyan la glucemia. ¿De qué manera? Estimulando la glucogenogénesis, o sea, aumentando, estimulando la producción de los depósitos naturales de hígado y músculo, y aumentando también la glucólisis, la destrucción de la glucosa para obtener energía. Pero también lo que va a hacer la insulina va a ser inhibir dos procesos que serán la inhibición de la glucogenólisis para que no haya más glucosa en sangre y va a inhibir también la gluconeogénesis por el mismo motivo, con la misma finalidad. Veamos ahora cómo llegan los hidratos de carbono desde los alimentos hasta la célula. Cuando comemos, por ejemplo, un plato de fideos o de arroz, estos hidratos de carbono que se encuentran en estos alimentos se digieren en el aparato digestivo y a nivel del intestino delgado se van a absorber. ¿Qué quiero decir con absorber? Van a pasar, la absorción consiste en el proceso en el cual pasan los nutrientes desde la luz del sistema digestivo, en este caso del intestino delgado, al interior de los vasos sanguíneos. Este pasaje de la glucosa de los hidratos de carbono al interior de los vasos sanguíneos va a producir obviamente un aumento de la glucemia, de los niveles de azúcar en la sangre. Es así que este aumento de la concentración de glucosa en sangre va a resultar un estímulo para las células beta del páncreas que van a producir insulina. Son estas estructuras celestes con las manitos aquí, ¿no? La insulina que va a volcar a la sangre. Ahí es donde verificamos la función endocrina del páncreas, en la cual vuelca el producto de su secreción al medio interno, al interior de los vasos sanguíneos. Esta insulina, cuando la función que tiene es, como nos muestra casi de manera de una caricatura, la insulina toma de la mano a las moléculas de glucosa para introducirlas en el hígado. Toma de la mano las moléculas de glucosa para introducirlas en el adipocito, las células del tejido adiposo. Toma de la mano las moléculas de glucosa para introducirla al interior de la célula muscular. Vale decir que la insulina, la función que tiene es la de facilitar el ingreso de la glucosa a distintos tejidos, especialmente los más importantes en este proceso metabólico serán las células hepáticas, las células musculares, que son los depósitos naturales que decíamos en la imagen anterior, y las células del tejido adiposo. Veamos cómo se regula la glucemia, o sea, los niveles de azúcar en la sangre ante distintas situaciones. Partimos de considerar una situación en la cual la glucosa en la sangre, los niveles son normales. Existe un estímulo, por ejemplo el plato de fideos que decíamos recién, que estaría aumentando los niveles de glucosa en la sangre. Este aumento de nivel de glucosa en la sangre resulta un estímulo para las células beta del páncreas, que van a aumentar la secreción de insulina, y a las células alfa lo que va a hacer que disminuyan estas células la secreción de glucagón. La insulina va a actuar sobre el músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo, haciendo lo que veíamos en la imagen anterior, haciendo que la glucosa penetre en el músculo esquelético, penetre en el hígado, penetre en el tejido adiposo.
Y al penetrar en estos tejidos, obviamente deja de estar en la sangre. Por lo tanto, la respuesta va a ser la disminución del nivel de glucosa en la sangre, con lo cual la situación se va a restituir a sus rangos normales. Veamos qué ocurre si el estímulo es el contrario. Un estímulo como por ejemplo la disminución de los niveles de glucosa en la sangre. ¿Cuándo, por ejemplo? Cuando realizamos una caminata, una hora aproximadamente, vamos a ver que los niveles de glucosa se han consumido, han disminuido porque han tenido que estar soportando la actividad física que se realiza. Y esta disminución de los niveles de glucosa en la sangre, esta hipoglucemia, resulta un estímulo para las células alfa del páncreas que van a producir un aumento en la secreción de glucagón. Ese aumento de la secreción de glucagón va a determinar que un aumento de la glucogenólisis, como veíamos en el primer esquema, en el cual el músculo esquelético y el hígado, músculo e hígado, los dos depósitos naturales de glucógeno, van a aumentar su degradación, la degradación del glucógeno para liberar la glucosa a la sangre, y el tejido adiposo se va también a degradar, aumentando la gluconeogénesis. O sea, va a aumentar, vale decir, la glucogenólisis y la gluconeogénesis por acción del glucagón. Con lo cual la respuesta va a ser un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, de manera tal de que se estarían restituyendo así los rangos normales de glucosa. Todo esto que acabamos de mencionar es una descripción de la situación funcionando en condiciones de normalidad. Pero ¿qué ocurre cuando esto no funciona así? Hay una enfermedad muy característica que es la diabetes mellitus, que es una enfermedad crónica que se desarrolla debido a un trastorno en el metabolismo de los hidratos de carbono, caracterizada por la hiperglucemia y la glucosuria, o sea, la elevación de los niveles de azúcar en sangre y la presencia de azúcar en orina, cuestión que no debería estar ocurriendo en términos normales. Todo esto se desarrolla en posibilidad, digamos, posiblemente si se dan dos circunstancias diferentes, sea que haya una producción inadecuada o insuficiente de insulina por parte del páncreas o una utilización inadecuada de insulina por parte de las células. Me detengo en este concepto porque esto engloba muchas de las cosas que vamos a tratar más adelante en este video y en el video siguiente. Cuando la diabetes se instala, va a presentar determinados síntomas, o sea, va a presentar formas a partir de las cuales se va a hacer evidente, va a dar señales. ¿Cuáles, por ejemplo? Uno de los síntomas primeros que se instala es la sed excesiva. Esto y la necesidad de ingerir grandes cantidades de líquido. Esa sed excesiva se llama polidipsia, pero tiene un fundamento lógico que se entiende si interpretamos lo que venimos diciendo. Cuando hay un aumento de la concentración de glucosa en la sangre, hay un aumento en la osmolaridad de la sangre, esa señal es entendida por los mecanismos regulatorios de nuestro organismo que si hay mucha concentración es necesario diluir esa concentración. Por lo tanto, ahí reside la sensación percibida como una sed excesiva. La sed excesiva a los efectos de disminuir la elevada concentración de glucosa. Eso lleva a que la persona consuma elevada cantidad de líquido, por lo tanto tiene que desprenderse de ese líquido y ahí es donde se da el otro síntoma que es la orina frecuente y abundante. Inclusive hasta la persona puede llegar a despertarse varias veces, numerosas veces a lo largo de la noche para orinar y a la vez para tomar agua. No nos olvidemos que de lo que se trata esto es que la insulina
perdón, la glucosa está aumentada en la sangre, pero no alcanza a entrar a la célula. Vale decir que hay una especie de, entre comillas, hambre celular. Recientemente se han descubierto una serie de mediadores químicos que se llaman citoquinas, y esas citoquinas serían producidas por estas células hambrientas de glucosa, esas células que tienen la comida ahí, tienen la glucosa dando vuelta en el torrente sanguíneo, pero que no ingresa a su interior. Esas células entonces van a producir las citoquinas que, viajando por el torrente circulatorio, llegan a los centros del hambre y la saciedad del encéfalo, provocando esa sensación de hambre constante. Vale decir que a este momento tenemos polidipsia, poliuria y polifagia. Como decíamos recién, la célula no tiene en su interior la glucosa que necesita. Eso se va a traducir en una sensación de falta de energía. Otra de de los síntomas, pero ya más avanzados, más a largo plazo, va a ser la pérdida de peso. Y síntomas que están relacionados más bien con la diabetes de tipo 1, con determinadas características y determinadas condiciones que vamos a ver en el video siguiente, están relacionados con los cambios del estado de ánimo y la visión borrosa. Como se ve, todos estos síntomas son muy diversos, de los cuales pueden presentarse todos o no. Los síntomas más frecuentes son la polidipsia, la polifagia, la poliuria y la pérdida de peso. Hasta aquí llegamos con esta presentación. Estos son las vías de comunicación en las que te podés poner en contacto por cualquier duda. Y como siempre te invitamos a acompañarnos en el canal YouTube, suscribiéndote al canal y acompañarnos con un me gusta como señal de acompañamiento y de apoyo a las acciones que realizamos. Vamos a continuar con este tema en un segundo video. Muchas gracias.